Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 2 de febrero del año 2024 con este apunte sobre Tomás de Aquino. Volvemos nuevamente a esta suma teológica que no ha terminado. No hemos terminado, nos faltan algunos capítulos, pero a ver, no nos faltan algunos capítulos para terminar toda la suma teológica. Nos faltan por lo menos 2 o 3 capítulos para terminar la primera parte, la prima suma teológica. Y vamos a empezar entonces con este epílogo ya, con este camino al fin de la primera parte, con esta cuestión decimoctava sobre la vida de Dios. Y claro, parece que vamos a hablar sobre Dios en cuanto que tiene vida. Pero también vamos a hablar sobre la vida en sí misma. ¿Qué pregunta más filosófica es esta, no? ¿Qué es la vida? Como el segundo artículo acá en esta cuestión lo plantea, ¿no? ¿Qué es la vida? Obviamente lo vamos a ver desde la perspectiva de don Santo Tomás de Aquino. Así que sin más dilación, entonces muchachos, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿Viven o no viven todas las cosas naturales? Hay objeciones por las que parece que todas las cosas naturales viven. En primer lugar, dice Aristóteles en el libro octavo de la física, el movimiento es como una determinada vida en la naturaleza de todo lo existente. Pero todas las cosas naturales participan del movimiento. Luego, todas las cosas naturales participan de la vida. En segundo lugar, se dice que las plantas viven en cuanto que en sí mismas tienen el principio del movimiento, de su desarrollo y de su declive. Pero el movimiento local es, por naturaleza, anterior y más perfecto que el movimiento de desarrollo y declive, tal como se prueba en el libro octavo de la física de Aristóteles. Así pues, como quiera que todos los cuerpos naturales tienen algún principio de movimiento local, parece que todos los cuerpos naturales viven. Vamos con la tercera objeción. Entre los cuerpos naturales, los más imperfectos son los elementos, pero a ellos se les atribuye la vida. De hecho, se dice aguas vivas. Luego, con más razón, los otros cuerpos naturales tienen vida. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? En el set contra. Que está lo que dice Dionisio en su obra llamada Sobre los nombres divinos. Dice don Dionisio: las plantas viven por la última onda de la vida, de lo cual parece deducirse que las plantas tienen el grado vital más ínfimo. Pero los cuerpos inanimados son inferiores a las plantas. Luego, no viven. Ese es el argumento general que da Tomás de Aquino. Vamos con el respondo, que es el pormenorizado. Por los seres que evidentemente viven, podemos saber quiénes viven y quiénes no viven. Vivir les corresponde evidentemente a los animales, pues se dice en el libro De Vegetabilibus, pero aquí, a ver, tenemos que hacer un paréntesis, porque este de Vegetabilibus puede ser de varios autores. Puede ser de Alberto Magno, que tiene un libro que se llama De Vegetabilis et Plantis Libriceptem, puede ser de él. Y en ese sentido igual puede tener lógica, porque acuérdense que Alberto Magno era el maestro de Santo Tomás de Aquino. Pero también podría ser de Pedro de Auvernia, que era un alumno de Santo Tomás. Pero bueno, ahí entre esos dos podría debatirse el título de la obra. Y bueno, ¿qué decía esta obra? Que la vida en los animales resulta evidente. Por lo tanto, hay que distinguir entre vivientes y no vivientes. Distinción por la que se dice que los animales viven. Es decir, lo primero y lo último, por lo que la vida resulta evidente. Lo primero que decimos, porque un animal vive, es el movimiento que empieza a tener por sí mismo, y decimos que vive mientras manifiesta tener tal movimiento. Pero cuando no tiene movimiento por sí mismo, o tiene por ser movido por otro, entonces se dice que está muerto, que le falta la vida. Por lo cual resulta claro que son propiamente vivientes por moverse a sí mismos,
con algún tipo de movimiento, bien se toma el movimiento en sentido propio, cuando es denominado acto imperfecto, es decir, en sentido potencial, bien se tome el movimiento en sentido general, cuando es denominado acto perfecto, como cuando al entender y a sentir se les llama moverse, tal como se dice en el tercer libro sobre el alma de Aristóteles. Así son llamados vivientes aquellos seres que se mueven o actúan por sí mismos. Aquellos que por naturaleza ni se mueven ni actúan no pueden ser llamados vivos, a no ser solo por semejanza. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía, dice Aristóteles en el octavo de la física, el movimiento es como una determinada vida en la naturaleza de todo lo existente. Pero todas las cosas naturales participan del movimiento. Luego todas las cosas naturales participan de la vida. Aristóteles. Santo Tomás de Aquino dice, lo dicho por Aristóteles puede ser bien entendido del movimiento primero, el de los cuerpos celestes, bien del movimiento en general. En ambos sentidos no es atribuible con propiedad a la vida de los cuerpos naturales, solo lo es o solo puede hacer esto posible por semejanza, pues el movimiento del cielo está en el universo de las naturalezas corpóreas, como en el animal está el movimiento del corazón por el que conserva la vida. De igual forma, cualquier movimiento natural tiene con las cosas naturales algo parecido a la operación vital. Por eso, si todo el universo corporal fuese un animal, cuyos movimientos tuvieran su origen en un motor intrínseco, como sostuvieron algunos, se seguiría que el movimiento sería la vida de todos los cuerpos naturales. Vamos con la objeción segunda, que decía, se dice que las plantas viven en cuanto que en sí mismas tienen el principio del movimiento, de su desarrollo y de su declive. Pero el movimiento local es, por naturaleza, anterior y más perfecto que el movimiento de desarrollo y declive, tal como se prueba en el octavo libro de la física de Aristóteles. Así pues, como quiera que todos los cuerpos naturales tienen algún principio de movimiento local, parece que todos los cuerpos naturales viven. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? A los cuerpos pesados y a los ligeros no les corresponde moverse a no ser cuando no tienen la situación que les corresponde por naturaleza, como, por ejemplo, cuando están fuera de su lugar propio. Pues cuando están en su lugar propio y natural, descansan. Por su parte, las plantas y los demás vivientes se mueven con movimiento vital por su propia disposición natural, no por acercarse o alejarse más o menos de ella. Más aún, en la medida en que se alejan de tal movimiento, tanto más se alejan de su disposición natural. Por otra parte, los cuerpos pesados y los ligeros son movidos por un motor extrínseco o generador que da forma o quita obstáculos, como se dice en el octavo de la física. Por lo tanto, no se mueven a sí mismos como los vivientes. Vamos con la tercera objeción, que decía, entre los cuerpos naturales, los más imperfectos son los elementos, pero a ellos se les atribuye la vida. De hecho, se dice aguas vivas. Luego, con más razón, los otros cuerpos naturales tienen vida. Tomás de Aquino dice contra esto, que se llaman aguas vivas porque fluyen constantemente. En cambio, las aguas estancadas, que no responden al principio del constante fluir, se llaman aguas muertas, como las aguas de las cisternas o las de los embalses, y son llamadas así por semejanza, pues en cuanto que parece que se mueven, se asemejan a lo vivo, pero en ellas no hay verdadera vida, pues no se mueven por sí mismas, sino por una causa que las genera. Lo mismo cabe decir de lo pesado y lo ligero. Hemos terminado entonces el primer artículo, ¿viven o no viven todas las cosas naturales? Vamos con el segundo artículo, ¿la vida es o no es una operación determinada? ¿La vida es o no es una operación determinada? Hay objeciones por las que parece que la vida es una operación determinada. En primer lugar, nada se divide más que en partes de su género, pero el vivir se divide en operaciones como consta por el filósofo en el segundo libro sobre el alma, el cual pone 4, comer, sentir, moverse y conocer. Luego la vida es una operación determinada. En segundo lugar, se dice que la vida activa es distinta de la contemplativa, pero los contemplativos no se distinguen de los activos más que por ciertas operaciones.
Luego la vida es una operación determinada. En tercer lugar, conocer a Dios es una operación determinada, y es vida, como resulta de aquello de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan solo a ti, Dios verdadero. Luego la vida es una operación. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Aristóteles en el segundo libro sobre el alma. En los vivientes la vida es el ser. Vamos con el respondo. Como ya se dijo en la cuestión 17, artículo primero y tercero, nuestro entendimiento, que propiamente tiene por objeto conocer la esencia de las cosas, empieza a conocer por el sentido que tiene por objeto propio los accidentes externos. Y lo que de las cosas aparece externamente constituye el punto de partida para llegar a conocer la esencia de las cosas. Y como nombramos a las cosas tal como las conocemos, según dijimos en la cuestión 13, artículo 1, frecuentemente de las propiedades externas se toman los nombres para indicar las esencias de las cosas. Por eso, algunas veces estos nombres son tomados propiamente por las mismas esencias de las cosas y son dados principalmente para indicarlas. Otras veces, pero menos propiamente, son tomados y dados para indicar las mismas propiedades. Ejemplo, el nombre cuerpo es dado para indicar cualquier género de sustancias en cuanto que en ellas hay 3 dimensiones. Y así, el nombre cuerpo se da para indicar las 3 dimensiones, pues el cuerpo es entendido como una especie de la cantidad. Lo mismo cabe decir de la vida, pues el nombre vida está tomado de algo aparente de una cosa como es el moverse por sí misma. Sin embargo, no se da para indicar eso, sino para indicar la sustancia que les corresponde según la naturaleza que conlleva el moverse por sí misma, o también, y de algún modo, su impulso para actuar. Según esto, vivir no es más que el ser en tal naturaleza, y vida no significa más que lo mismo, pero en abstracto, como carrera significa en abstracto lo mismo que correr. De ahí que vivo sea un predicado sustancial, no accidental. Sin embargo, algunas veces, si bien con menos propiedad, indica las mismas operaciones de la vida, de las cuales toma el nombre, como dice Aristóteles en el 9 de la Ética. Vivir principalmente consiste en sentir y conocer. Vamos entonces con las objeciones. La primera decía, nada se divide más que en parte de su género, pero el vivir se divide en operaciones como consta en Aristóteles en el libro sobre el alma, el cual pone 4, comer, sentir, moverse y conocer. Por lo tanto, la vida es una operación determinada. Santo Tomás de Aquino dice que allí Aristóteles toma vivir como operación vital, pero hay que decir mejor que sentir, comer y similares, algunas veces son tomados por operaciones vitales, otras por el mismo ser del que actúa. Por ejemplo, en la Ética Novena se dice que es sentir o conocer, o sea, poseer naturaleza para sentir o para conocer. En este sentido, el filósofo distingue el vivir entre aquellas 4 operaciones, pues en este mundo 4 son los géneros de vivientes. Algunos solo están capacitados para comer y sus derivados, como desarrollarse y reproducirse. Algunos, además, llegan a sentir cómo sucede en los animales inmóviles, por ejemplo, las ostras. Otros además pueden moverse localmente como animales perfectos. Es el caso de los cuadrúpedos, las aves y similares. Y otros además están capacitados para conocer como los hombres. Vamos a la objeción número 2 que decía, se dice que la vida activa es distinta de la contemplativa, pero los contemplativos no se distinguen de los activos más que por ciertas operaciones. Luego la vida es una operación determinada. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Que se llaman operaciones vitales aquellas cuyos principios están en quienes actúan, de tal manera que ellos mismos impulsan tales operaciones. Sucede a veces que, para algunas operaciones, en los hombres no solo están los principios naturales, como son las potencias, sino también algunas añadidas, como son los hábitos, que tienden, como por naturaleza, a cierto tipo de operaciones, haciendo que sean satisfactorias. Por eso se dice, por cierta semejanza, que aquella operación que al hombre le resulta satisfactoria, a la que tiene, en la que se ocupa o a la que dedica su quehacer, es vida humana. Por eso algunos la llaman vida licenciosa, algunos vida honesta. Por eso se distingue la vida activa de la contemplativa, y por este modo de conocer a Dios se llama vida eterna.
A la tercera objeción de este artículo, la verdad es que Tomás de Aquino dice que esto ya está incluido en la respuesta, así que no va a abordarlo. Vamos con el artículo tercero, que es el más largo. Dice, ¿Dios vive o no vive? Hay objeciones por las que parece que Dios no vive. En primer lugar, como se dijo en el artículo primero y segundo, vive aquello que se mueve por sí mismo. Pero el moverse no es propio de Dios, luego tampoco el vivir. La segunda objeción dice que en todos los que viven hay algún principio que les hace vivir. Se dice en el segundo libro sobre el alma es causa y principio del cuerpo del viviente, pero Dios no tiene principio alguno, luego no le corresponde vivir. En tercer lugar, el principio vital de las cosas vivientes que están junto a nosotros es el alma vegetal, que no está más que en las cosas corporales. Luego a las cosas incorpóreas no les corresponde vivir. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que se dice en el Salmo 83:3. Mi corazón y mi carne se llenaron de gozo en el Dios vivo. Vámonos al respondo. Propiamente y en grado sumo está la vida en Dios. Para demostrarlo, hay que tener presente que si se dice que vive aquello que se mueve por sí mismo y no por otro, cuanto más perfecto sea esto en alguien, tanto más perfecta en él será la vida. En los seres que se mueven y en los movidos se encuentran los siguientes tres tipos. Primero, el fin, que es el que mueve a la gente, el agente principal que actúa por su propia forma, aunque a veces lo hace por medio de un instrumento que no tiene fuerza operativa, sino que se la da el agente y que al instrumento no le corresponde más que actuar la acción. En segundo lugar, hay algunos que se mueven a sí mismos, pero no relacionados con la forma y el fin, con natural en ellos, sino solo relacionados con la ejecución de un movimiento. Pero la forma por la que actúan y el fin por el que actúan están determinados por la naturaleza. Así son las plantas que, por la forma impresa en su naturaleza, se mueven a sí mismas orientadas al desarrollo y declive. En tercer lugar, hay otros que se mueven a sí mismos, pero no relacionados solo con la ejecución del movimiento, sino que con la forma principio del movimiento que adquieren directamente. Así son los animales, cuyo principio de movimiento no es la forma impresa en su naturaleza, sino adquirida por el sentido. Por lo tanto, cuanto más perfecto sea su sentido, tanta mayor perfección hay en su movimiento. Pues aquellos animales que no tienen más sentido que el tacto, se mueven a sí mismos solo con el movimiento de dilatación y contracción, como las ostras, cuyo movimiento es muy poco superior al de las plantas. Por su parte, aquellos que tienen facultades sensitivas capaces de conocer no solo lo que está junto a ellos tocándolos, sino también lo que está distante, se mueve a sí mismo desplazándose con movimiento progresivo. Pero aun cuando estos animales adquieren por el sentido la forma que es su principio motor, sin embargo, por sí mismos no establecen el fin de su operación o de su movimiento, sino que está impreso en su naturaleza, cuyo instinto los inclina a hacer lo que hacen movidos por la forma adquirida por los sentidos. Por lo tanto, por encima de estos animales están aquellos que se mueven a sí mismos, también orientados al fin que se fijan, lo cual no hace más que por la razón y el entendimiento, a los cuales les corresponde fijar la proporción entre el fin y lo que puede proporcionar, y orientar lo uno a lo otro. Por lo tanto, el modo más perfecto de vivir está en aquellos que tienen entendimiento, y estos son los que también se mueven a sí mismos más perfectamente. Prueba esto el hecho de que en un mismo hombre la facultad intelectiva mueve las potencias sensitivas, y éstas, por su poder, mueven los órganos que ejecutan el movimiento. También sucede esto en las artes, pues vemos que el arte al que le corresponde el uso de la nave, esto es, el arte de la navegación, instruye al que le da forma, y ésta al que solo la ejecuta, construyéndola. Pero aun cuando nuestro entendimiento esté orientado a algo, sin embargo hay algunas cosas que están impresas en su misma naturaleza, como los primeros principios, que no pueden cambiar, y el último fin, que no puede no querer. Por lo tanto,
aun cuando se mueva por algo, empero es necesario que, por lo que respecta a algunas cosas, sea movido por otro. Así pues, aquello cuya naturaleza sea su mismo conocer y a lo que esté orientado y que no esté determinado por otro, ese tiene el grado de vida más alto. Ese tal es Dios. Por lo tanto, en Dios está la vida en grado sumo. Por eso Aristóteles, en el duodécimo de la metafísica, asentando que Dios es inteligente, concluye que posee la vida más perfecta y eterna, porque su entendimiento es absolutamente perfecto y siempre en acto. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía, como se dice, vive aquello que se mueve por sí mismo, pero el moverse no es propio de Dios, luego tampoco el vivir. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que, como se dice en el noveno de la metafísica de Aristóteles, hay un doble tipo de acción. Una que actúa sobre una materia externa al que actúa, por ejemplo, calentar, cortar, etc. Otra que permanece en el que actúa, por ejemplo, entender, sentir, querer. La diferencia está en que la primera no perfecciona a la gente sino a quien recibe la acción, mientras que la segunda perfecciona a la gente. Así, porque el movimiento es un acto del que mueve, el segundo tipo de acción, por ser un acto del que actúa, es llamado movimiento. Ahí reside la semejanza por la que, así como el movimiento es un acto del que mueve, así también la acción es un acto del que actúa. Y aun cuando el movimiento sea un acto imperfecto por estar en potencia, la acción es un acto perfecto por estar en acto. Esto lo explica el tercer libro sobre el alma. Así pues, en la medida en que conocer es un movimiento, se dice que lo que se conoce se mueve. En este sentido sostuvo Platón que Dios se mueve a sí mismo, no en el otro sentido, en el que el movimiento es un acto imperfecto. Vamos con la segunda objeción. En todos los que viven hay algún principio que les hace vivir. Se dice en el segundo libro del alma, el alma es causa y principio del cuerpo del viviente, pero Dios no tiene principio alguno, luego no le corresponde vivir. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Así como Dios es su mismo ser y su mismo conocer, así también es su propio vivir. Por eso su modo de vivir no tiene principio vital. Vamos con la tercera objeción que dice, el principio vital de las cosas vivientes que están junto a nosotros es el alma vegetal, que no está más que en las cosas corporales. Luego las cosas incorpóreas no les corresponde vivir. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que en los seres inferiores la vida está impresa en una naturaleza corruptible, que necesita la generación para conservar la especie y el alimento para conservar al individuo. Por eso en los seres inferiores no se encuentra la vida sin el alma vegetal. Esto no se da en lo incorruptible. Hemos terminado entonces el artículo tercero. Vamos con el artículo cuarto. En Dios, ¿todo es o no es vida? En Dios, ¿todo es o no es vida? Hay objeciones por las que parece que no todo es vida en Dios. En primer lugar, la primera objeción se dice en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero no todo en Dios es movimiento, luego en Dios no todo es vida. La segunda objeción dice, todo está en Dios como en el primer modelo, pero todo lo que es imagen debe adecuarse al modelo. Así pues, como quiera que no todo vive en sí mismo, parece que en Dios no todo es vida. La tercera objeción dice que, como dice San Agustín en el libro sobre la verdadera religión, la sustancia viviente es mejor que la no viviente. Por lo tanto, si lo que no vive en sí mismo en Dios es vida, parece que sería más verdadero en Dios que en sí mismo. Sin embargo, esto parece ser falso, pues en sí mismo está en acto, mientras que en Dios está en potencia. La cuarta objeción dice, como lo bueno y todo lo que hizo en algún tiempo es conocido por Dios, así también lo malo y todo lo que pudo hacer y nunca hizo. Por lo tanto, si todo en cuanto que es conocido por Dios es vida en Él, parece que lo malo y lo que nunca hizo, en cuanto que es conocido por Él, también es vida en Dios, lo cual parece incongruente. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto?
Que está lo que se dice en el Juan 1:3 y siguientes. Lo que ha sido hecho era vida en él, pero todo menos Dios ha sido hecho. Luego en Dios todo es vida. Vamos con el respondo. Como se dijo en el artículo 3, el vivir de Dios es su conocer, y en Dios lo mismo es su entendimiento, lo conocido y su conocer. Por lo tanto, lo que está en Dios como conocido es su mismo vivir o su vida. Como quiera que todo lo hecho por Dios está en Él como algo conocido, se sigue que en Él todo es la misma vida divina. Ese es el respondo, que fue bastante corto, muchachos, y vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera se citaba Hechos 17:28. En Él vivimos, nos movemos y existimos, pero no todo en Dios es movimiento. Luego en Dios no todo es vida. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Que las criaturas están en Dios de una doble manera. Una en cuanto a que están contenidas y mantenidas por el poder divino. Como decimos que algo está en nosotros por estar en nuestro poder. De este modo se dice que las criaturas están en Dios tal como en sí mismas. En este mismo sentido hay que entender lo dicho por el apóstol. En Él vivimos, nos movemos y existimos, puesto que nuestro vivir, nuestro ser y nuestro movimiento son causados por Dios. En segundo lugar, la otra manera, en cuanto que las cosas están en Dios como en quien las conoce. De este modo están en Dios por razones propias, que en Él no son distintas de su esencia. Por lo tanto, las cosas estando así en Dios son esencia divina. Y porque la esencia divina es vida, si bien no movimiento, en esta línea se dice que en Dios las cosas no son movimiento, sino vida. La segunda objeción decía, todo está en Dios como en el primer modelo, pero todo lo que es imagen debe adecuarse al modelo. Así pues, como quiera que no todo vive en sí mismo, parece que en Dios no todo es vida. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que es necesario que lo modelado se adecue al modelo en cuanto a la forma, no al ser. Pues a veces la forma tiene el ser de modo distinto en el modelo y en lo modelado. Ejemplo, la forma de la casa en la mente del arquitecto tiene un ser inmaterial e inteligible, mientras que en la casa que está fuera de su mente es material y sensible. Por eso las razones de ser de las cosas que no viven en sí mismas en la mente son vida, porque en la mente divina tienen ser divino. Vamos con la tercera. Acuérdense que hablábamos sobre el libro sobre la verdadera religión de San Agustín, que decía, la sustancia viviente es mejor que la no viviente. Por lo tanto, si lo que no vive en sí mismo en Dios es vida, parece que sería más verdadero en Dios que en sí mismo. Sin embargo, esto parece ser falso, pues en sí mismo está en acto, mientras que en Dios está en potencia. ¿Qué dice contra esto Tomás de Aquino? Si la materia no perteneciera a la razón de ser de las cosas, sino que solo perteneciera a la forma, de todas maneras las cosas naturales estarían en Dios por sus ideas de un mundo más auténtico a como son en sí mismas. Por eso Platón sostuvo que el hombre en el mundo de las ideas era absolutamente hombre, y que el hombre en el mundo material lo era por participación. Pero ¿por qué la materia pertenece a la razón de ser de las cosas naturales? Hay que decir que las cosas naturales tienen absolutamente un ser más verdadero en la mente divina que en sí mismas, porque en la mente divina tiene ser increado, mientras que en sí mismas lo tienen creado. Pero ser esto, como hombre o caballo, es tener ser más verdadero que la propia naturaleza que en la mente divina. Como la casa posee un ser más noble en la mente del arquitecto que una vez construida, y sin embargo es más verdadera la casa construida que la simplemente proyectada, porque ésta está en potencia, mientras que aquella está en acto. Vamos entonces con la cuarta objeción, que dice, como lo bueno y todo lo que hizo en algún tiempo es conocido por Dios, así también lo malo y todo lo que pudo hacer y nunca hizo. Por lo tanto, si todo en cuanto que es conocido por Dios es vida en él, parece que lo malo y lo que nunca hizo, en cuanto que es conocido por él, también es vida en Dios, lo cual parece incongruente. Aquino nos dice que aun cuando el mal esté en la ciencia de Dios, en el sentido de que está comprendido dentro del saber divino, sin embargo no está en Dios como creado por él o sostenido por él, o porque tenga su razón de ser en él, ya que es conocido por Dios desde el concepto de bien. Por lo tanto, no puede decirse que el mal sea vida en Dios. Por otra parte,
lo que no existe en el tiempo, puede decirse que es vida en Dios, si por vivir se entiende solo conocer, ya que es conocido por Dios, pero no si por vivir se entiende poseer principio de acción. Bueno, muchachos, esta ha sido entonces la suma teológica, parte primera, cuestión 18ª. Las preguntas que están y subyacen los artículos, por cierto que son importantes. O sea, el artículo que dice ¿viven o no viven todas las causas naturales? Es la misma pregunta de vivir, ¿quién hace? ¿Quién vive? ¿No es cierto? O sea, no estamos preguntando por quién vive. Es una pregunta significativa. En la segunda, cuando nosotros hablamos, el artículo segundo, cuando se hablaba de si la vida es o no es una operación determinada, básicamente estamos preguntándonos qué es la vida. Y justamente lo estamos respondiendo. En tercer lugar, si nosotros estábamos hablando de que en Dios vive, si Dios vive o no vive. ¿Mm? Una pregunta importantísima también. Y si en Dios todo es o no es vida. Como hemos podido apreciar, y si usted ha seguido la suma teológica parte por parte y en orden, nosotros antes de ver este artículo habíamos visto lo referente a la ciencia y el entendimiento de Dios. Y ahora, entendido eso, nos vamos ya a algo quizá que se pueda entender de manera exterior como es la vida. ¿Mm? Y bueno, posteriormente nos tocará hablar sobre la voluntad y de lo que viene con respecto al amor, a la justicia, a la misericordia, a la providencia y así. Hemos terminado esta parte entonces de la suma teológica. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.